Yo tengo una pregunta. Te van a dar Tiene que ver con micrófonos. el tema que presenté en la mañana. Hay trabajos industriales o cuestiones industriales que se están llevando a cabo en el país, como la minería a cielo abierto, que está casi en la cuarta parte de nuestro país. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, con los acuíferos? ¿Qué información tendríamos? Porque además es un tema que a mí estoy estudiando y me interesa saber, de cuánta agua usan, porque si nada más nos limitamos a la población, está bien, pero es muy inferior a la cantidad que se requiere para una industria como la minera, y además un insumo que se contamina con metales pesados, con cianuro, etcétera, porque es parte del proceso de… Me encantaría saberlo. Y además, bueno, si están pensando ustedes hacerlo, y también pueden ser otras industrias que también son grandes consumidores de agua, por ejemplo, de agua y que contaminan. Me gustaría saber. Muchas gracias. ¿Alguien más? Le voy contestando. Hacemos Tenemos más, sí, hay todavía sí, energía un para más. grupo, sí. Es que son buenas preguntas. Sí, vamos a ver. Tú me las recuerdas. Sí. ¿Le puedes pasar el micrófono? Gracias. Es que hace rato sonó feo. Yo nada más quisiera como que abundara más el tema, el ponente Raúl Figueroa, sobre las cuentas ambientales de los ecosistemas, cómo se están planeando hacer, qué variables van a ocupar, y especialmente sobre lo que comentaba de la salud del entorno ambiental, qué líneas bases están ocupando y como todo este desarrollo un poco más especificado, ¿no?, de la metodología, y esto cómo se relacionaría, digamos, como para el estudio ya de lo que es la relación del estado ambiental con la salud de la población que vive en ese entorno, ¿no? ¿Alguien más? ¿Sí? Nos apoyan contestando, por favor. Okay. Bueno, en principio, nuevamente, gracias por la oportunidad de comentar con ustedes. Fíjate que justamente el tema del consumo del agua lo abrimos, además de los hogares, tomamos también las industrias, tomamos los servicios, etcétera. Tenemos un infortunio, que si usted checa, por ejemplo, las estadísticas del agua en México, antes teníamos como abierto por sector industrial, de repente, digamos, no sé si por que no se dio toda la información, la misma fuente que es en principio Comisión Nacional del Agua, dejó de publicar con esa apertura a la estadística. Entonces, obviamente, tenemos problemas para captar a nivel, cuando usted me habla de la minería, es casi a nivel de clase de actividad económica, que es como un nivel de detalle muy grande. Entonces, como usted sabe, contar con ese tipo de información es complicado. Lo que le puedo yo invitar es que ahora que vamos a hacer el cambio de año base, vamos a hacer una nueva matriz de insumo producto. Entonces, en la matriz de insumo producto, haga de cuenta que en el censo económico pedimos, además de las actividades principales, actividades auxiliares y los cuestionarios de materias primas utilizadas. Entonces, lo que podemos ir pensando justamente, además del módulo que acá los compañeros, sobre todo ellos tres, encabezaron, en donde estamos pidiendo justamente qué recursos están insumiendo, digamos, las industrias. Es decir, ¿qué te quiero decir? Además de la minería, le preguntamos, obviamente, a la industria minero-metalúrgica, a la industria transformadora, etcétera. A todos le preguntamos justamente por materias primas. Y ahí podemos comenzar a armar cuadros de salida y te invitamos a que trabajemos en ello y que en la próxima edición del cambio de año base, que esperemos terminar en 2016 porque es un proceso grande, comencemos a sacar estadísticas de este tamaño, pero que sirve justamente porque podemos pegarlo con tu investigación. En adición, te comento que justamente en el Ulavator Citigroup estamos trabajando con indicadores de los países que viven de los recursos naturales, particularmente de la minería, y estamos midiendo el impacto a nivel social, a nivel económico y desde luego a nivel ambiental. También aquí lo que podemos hacer, aun cuando no están publicados, te podemos enviar, ¿verdad?, el ensayo del trabajo que estamos armando desde la parte mexicana, y esto lo podemos enviar porque todavía obviamente no es un trabajo oficial, entonces para que vayas checando qué indicadores estamos desarrollando, ¿no? Y desde luego que vas a ver que ahí estamos trabajando muchísimas cosas, pero que siempre va a ser importante que lo que se genere, ya con otros estudios, lo que yo decía,
que aprovechemos al máximo la estadística que genera INEGI para que al final del día todos los usuarios del país puedan disfrutar de esta información. Entonces, por ahí podemos abonarle y creo que va a funcionar adecuadamente. En las cuentas ambientales obviamente tenemos agotamiento del petróleo. Los compañeros, Federico estaba encabezando un proyecto de cuentas de minería. A lo mejor también te podemos invitar para retomar el tema y ver la factibilidad de sacar alguna cuentita por ahí, ¿no? Con respecto de las cuentas de los ecosistemas, aquí te quiero comentar, compañerita, hay un manual ya que es una especie de borrador, de draft todavía, que hicimos Naciones Unidas con FAO, con Fondo Monetario Internacional, con la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Comunidad de Científicos de Europa, en donde lo que se trata es elaborar una especie de cuadros de oferta y utilización, en donde puedas vincular básicamente lo que ya les decía, tanto los activos de los ecosistemas como los servicios que están prestando. Son alrededor de 10 grupos, Federico, y desde luego un clasificador bastante amplio de actividades. La intención, obviamente, como todos sabemos, es un tema complejísimo. Por ejemplo, hace un par de años trabajamos con la London School y con algunos científicos de Europa como para ver cuáles eran las posibilidades de medir. Identificamos que la forma de medir eso es, en principio, a través de modelos. Seguramente alguno de ustedes ha trabajado con Lucy, Aries, Invest, etcétera, que son modelos que requieren obviamente de una gran cantidad de información, pero que también tienen la complejidad. Nosotros empezamos a trabajar con Lucy, cuando metimos 3 millones de información se bloquea el trabajo. ¿Por qué? Porque trabaja como imagen. Entonces una chica de Italia nos decía, pues hay que comenzar a programar desde cero básicamente. Entonces andamos en ese tipo de cuestiones en avanzada. Y ya cuando regresamos a la revisión del manual, obviamente, algo que quiero decir, que difícilmente vamos a encontrar un trabajo completo en el mundo. Por ejemplo, el trabajo de Victoria en Australia, que es de los más conocidos, básicamente son cartas de uso del suelo y vegetación, ¿verdad? Con algunas zonas de dinámica mayor, edafológicas, etcétera, etcétera, pero no presenta, por ejemplo, el objetivo que es final, es cuánto cuestan los servicios ecosistémicos. Fíjate que cuando venía la gente de Naciones Unidas nos decía, pues es que se puede valorar en términos físicos. Yo le decía, pues es que como que nadie paga ya con fanegas de maíz ni de trigo ni con un borreguito. Para que la gente te entienda, hay que ponerle peso al asunto. Yo les decía que, por ejemplo, cuando un tiempo yo estuve malo del colon y pues me dolía mucho y no pasaba nada, pero cuando me dijeron que operarme me costaba 300,000 pesos, dije, caray, estoy enfermo de a de veras, ¿no? O sea, hasta que no le ponemos pesos al asunto no lo entendemos. Entonces convencimos a la gente de Naciones Unidas de que, por ejemplo, para México es muy importante saber el pago por servicios ambientales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el pago que habría que darle, por ejemplo, a los ejidatarios de la zona de Mariposa Monarca para que dejemos tranquilo y que siga reproduciendo la especie, ¿no? Entonces, son cosas que son muy importantes para conocer el país. Desde luego vas a encontrar que no hay países que tengan un esquema completo. Entonces, México, junto con otros 5 países más en el mundo, se ofrecieron como países piloto para hacer estas cuentas. ¿Qué quiere decir piloto? Que vamos a ir probando las teorías desarrolladas hasta ahorita y una vez que tengamos experiencia, se recicle y se revise en el seno del Grupo Londres para el Medio Ambiente para verificar que la factibilidad de que otros países vayan pudiendo hacer este tipo de cuentas. Entonces, hasta en eso, digamos, llevamos delantera en el mundo porque al menos ya estamos experimentando nosotros, ¿no? Obviamente este trabajo no lo podemos hacer solamente en INEGI, lo estamos trabajando conjuntamente con la Semarnat, con la Dirección General de Información Ambiental, estamos trabajando con Conavio, desde luego, con CONAFOR, estamos trabajando con gente del INEC, etcétera, etcétera, porque es muy importante que justamente ese conocimiento que ya traen, simplemente el clasificador que tenemos nosotros con el Grupo de Naciones Unidas, desde luego es muy diferente, al menos en detalle, no en grandes grupos, del que trae Conavio, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer es una tropicalización del catálogo de especies que trae, por ejemplo, Conavio, o de ecosistemas, y adaptarlo al sistema de Naciones Unidas. Y también, desde luego, aprovecho para el comercial, para invitarlos a quien desee sumarse a este esfuerzo, también es bienvenido, porque desde luego la masa crítica es muy, muy importante. De hecho, vamos a armar un taller nacional, yo espero que sea por ahí de mayo, me habían dicho, y vamos a hacerles les vamos a extender la invitación, ya sea a través de Semarnat, Conavio, etcétera, y desde luego al Colmex para que a los compañeros que están en estas mesas de trabajo se les haga extensivo y puedan participar justamente en donde hagamos una diatriba en torno a cuál es la mejor forma de medir los ecosistemas. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Yo tengo hasta acá. Primero, bueno, las dos son muy, muy interesantes, muy, muy ilustrativas. En el caso de
la información de INEGI, pues agradecer el esfuerzo de centrarse en las preguntas que no es fácil, Sí. sobre todo si no se es demógrafo, y es parte de las provocaciones que tiene este seminario desde la mañana, porque realmente lo que ustedes hicieron de llevar a la expresión poblacional qué implica esta información es el primer paso para poder intentar incorporar verdaderamente la dinámica poblacional, entendiendo por esta cómo está la estructura de población afectando o la distribución en el terreno, que es una de nuestras preocupaciones. Si por ejemplo ustedes encontraran que hay un uso diferenciado de agua de acuerdo a la edad de la persona, pues entonces la composición poblacional pasaría a ser algo que matiza ese resultado de la misma manera que el indicador promedio con el que nos ejemplifican. Y forma parte de ir avanzando no solo en el conocimiento, sino también en la posibilidad real de planear acciones, sabiendo entonces, en este caso, porque es nuestro particular interés, dónde se ubica la población y qué características tiene. Hay patrones de consumo diferenciados por condición social y también por aspectos culturales, y entonces cada vez que uno va pensando sobre alguno de estos aspectos encuentra otros más que también son igualmente importantes. Entonces, pues todos estaremos esperando el censo ambiental porque realmente es un ejercicio de gran interés. No pediré que nos dé alguna idea de cuáles son los contenidos generales del cuestionario, vamos a esperar a tener los resultados que publican, pero ciertamente es un punto de apoyo muy importante para la investigación en el área, y creo que nuestro siguiente paso, una vez que hemos iniciado este diálogo, es realmente cómo nos esforzamos para poner junta la información específica de salud con la información específica de ambiente que ustedes están generando. Porque no solo está el asunto, no solamente es desde el lado de concentraciones poblacionales producen estos impactos ambientales, sino también el hecho de que estos impactos ambientales en esta población se traducen en estas condiciones de salud, que es el otro aspecto que a nosotros nos interesa en este taller. Para todo el seminario, ambiente es el punto de inicio de los trabajos, pero después tenemos los otros temas. Y en el caso de salud, quisiera aprovechar y preguntar si efectivamente maduró el proyecto de expediente electrónico, que es algo muy importante, que llevaba varios años colocado en la agenda, y si ese es el caso, ¿cuándo estaríamos pensando que estaría implementado el sistema que nos presentan? Es decir, ¿cuándo podríamos estar articulando de esta forma electrónica los diferentes partes del proceso? Y si se vislumbra que hubiera la posibilidad de ampliarlo a los otros espacios de instituciones en el sector, porque seguimos teniendo a la Secretaría de Salud completa, un pedazo de IMSS, un pedazo de ISSSTE, y tenemos los privados como una instancia poco conocida y muy, muy importante, particularmente para ciertos servicios. Entonces, por ahí, aprovechando que ya dimos un paso importante en salud. Creo que Magali. ¿Querías preguntar? Pero una pregunta más y... Ay, gracias. Sí, bueno, gracias por las presentaciones, fueron como súper enriquecedoras. Yo soy fan de INEGI, porque por los datos que nos proporcionan, y me da mucho gusto que sean además tan optimistas, ¿no? Que piensen que ese 1% del PIB es bueno, ¿no? Cuando uno sabe además que el costo que tiene uno que asumir es del 6.7%, ¿no? Del PIB para enmendar estos daños ambientales, ¿no? Yo mi pregunta es, y digo, viendo además que tienen toda la información ahí como disponible, de lo que nos hablaba Arturo, ¿no? De que hay algunos sistemas que están en línea y otros en no, que están trabajando con Semarnat, con Avio. ¿Por qué no trabajar con salud, no? O sea, ¿por qué no hacer, por ejemplo, digo, el esfuerzo de tener la mortalidad en línea es súper bueno? ¿Por qué no tener la morbilidad en línea también, no? Que a todos nos sería como súper enriquecedor. Y otra cosa es lo que tiene que ver también con medio ambiente, ¿no? Digo, sabemos que han hecho como un buen esfuerzo esta cosa que presentan de cuencas, ¿no? Algunos contaminantes, pero ¿por qué no tener un registro, por ejemplo, nacional de sustancias químicas? ¿No? Que eso, yo creo que con toda la capacidad que tiene INEGI podría fácilmente haber un registro de sustancias químicas, ¿no? Un sistema a lo mejor de vigilancia de agua,
COFEPRIS ha hecho un buen esfuerzo, ¿no? Tener un sistema ahí de cloración de agua, pero creemos que no es suficiente. A lo mejor, saber qué es lo que estamos tomando, ¿no? De dónde proviene lo que estamos tomando. Ajá. No sé, de repente hay otras cosas también como ambientales que yo creo que les pueden sacar provecho, dado la capacidad que tiene INEGI, ¿no? De hacer esto, uno sabe lo que significan todos estos censos, ¿no? Que podría como rescatarse esto, la parte de las industrias, lo que decía Margarita, ¿no? Lo que tiene que ver con mineras, pero también los ingenios azucareros, ¿no? Sí, sí, exacto, que yo creo que eso sería como súper enriquecedor para todos los que hacemos salud ambiental. Y la otra, esta que a lo mejor va más dirigido a Arturo, ¿no? Esta parte de ¿qué faltaría como para poner los sistemas en línea para que nosotros podamos utilizarlos igual que utilizamos los datos de mortalidad, ¿no? Sin tener que llegar a identificar a las personas a lo mejor, ¿no? Pero ya el simple hecho de saber qué es lo que están atendiendo como en ciertas áreas, ¿no? Y que esos, por ejemplo, los clubes tienen cierta área de influencia, ¿sí? Nos podría ayudar, por ejemplo, nosotros a identificar como muchos factores de riesgo, ¿no? Sí, ya, eso, gracias. Otra, por favor. Vaya, por favor. Gracias. Es un poco relacionado con esta visión optimista, pero no tan optimista, sobre el 1%. Sí podemos compararnos porcentualmente quizá con los países de la OCDE, pero si comparamos nuestro PIB con los países de la OCDE, pues entonces ya esta visión optimista pues se nos cae. Entonces, a lo mejor andamos en el rango, pero ya cuando nos vemos en numeritos, pues ya la visión cambia. Más era eso. ¿No? ¿Alguien más? Damos paso que respondan ahorita y seguimos después. Por favor, ¿quién quiere? Arturo. Por favor, Arturo. Voy a empezar con la pregunta de la doctora Rosario. Gracias. Acerca del expediente clínico. Cuando pensamos en el expediente clínico nos imaginábamos todos, incluso dentro de la Secretaría, que íbamos a tener un nido de servidores donde iba a haber una sola aplicación y un solo depósito de la información, ¿no? Pues resulta que tuvimos un par de intentos infructuosos y vimos que eso no era viable, ¿no? Que a eso no íbamos a llegar nunca. Entonces lo que dijimos es, vamos a nosotros a poner las reglas, cada quien puede tener parte de su expediente, pero todos esos expedientes se tienen que comunicar entre sí. Entonces cuando llegue Arturo Barranco a solicitar información en el ISSSTE, va a poder ese sistema ir a preguntar a un solo depósito y empezar a buscar en los demás. No necesariamente tener un solo depósito, sino que haya la interoperabilidad entre los demás sistemas. Y esto es parte del SIMBA que se está haciendo. O sea, estamos ya en la NOM 24 estableciendo las reglas, y esta plataforma que les estaba platicando del SIMBA va a ser la base para poder hacer posible este intercambio de la información. Vamos a tener resultados, se calculan en 18 meses, más o menos, para empezar a ver qué resultados tenemos. Y en teoría es que van a entrar todas las instituciones, o sea, no va a haber diferencia por institución. Y es parte del marco normativo, ¿no? O sea, vamos a ser los rectores en cuestión de información en salud. Entonces, si somos los rectores, nadie puede estar afuera. Esa es la teoría. De ahí va. Y en el caso de la morbilidad, como preguntaban, es un tema muy importante y sí hay cosas ya en línea. Nosotros esperamos que cuando ya se tenga el SIMBA, van a ser en tiempo real, ¿no? Vamos a poder hacer consultas en tiempo real. Hoy tenemos, por ejemplo, el SAE, que es una parte, que son los egresos hospitalarios, y ya se tiene en línea. Por ejemplo, hoy ya tenemos lo del sector hasta 2012. Y en abril vamos a tener la información hasta 2013, que realmente no es tanto tiempo, ¿no? Y que nuestro país es privilegiado. Incluso las estadísticas de INEGI que se generan, la oportunidad que se tienen, estamos por encima de todo lo que es América Latina, ¿no? Incluso algunos países de Europa. Entonces sí está disponible, y ahí pueden conocer muchísima información de lo que muchísima información de de las atenciones que se están dando en todo el sector.
Por ejemplo, algo que me llama la atención, y hablando de la parte demográfica, es el número de atenciones que se dan, el número de egresos hospitalarios por atenciones obstétricas, que ocupan casi el 80% de los egresos hospitalarios. Entonces, si algo nos está costando y le está costando mucho al país, es la atención obstétrica. Y observar y dar la vuelta, por ejemplo, a indicadores de la mortalidad materna, que todavía no estamos en una situación de decir que vamos a llegar a la meta del milenio, pues es de llamar la atención, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos en el sector es, ¿qué vamos a hacer para poder lograrlo? Sabemos que es un indicador de infraestructura, de avance económico, de acceso, de educación, que está relacionado con la mortalidad materna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder lograr esta meta, no? Esas son de las preguntas que estamos haciéndonos nosotros. Ya tratamos de, incluso hay eventos infructuosos o malamente dirigidos, por ejemplo, que dijeron, ¿cuántas mujeres se mueren en el país? 1000. Bueno, pues vamos a comprar un helicóptero a cada estado y van a ir a recogerlas cuando tengan el evento obstétrico, ¿no? Como si tuvieran un radar y saber qué está pasando. Otras cuestiones que están funcionando medianamente es comprarles un celular a las mujeres que están con un embarazo en riesgo y se les va a atender inmediatamente cuando se les da algún tipo de emergencia, ¿no? Alguna emergencia obstétrica. Son cuestiones que dices, bueno, está muy bien, pero ese no es el problema real, ¿no? El problema real es la falta de educación, es la falta de acceso. Nosotros hemos generado indicadores, por ejemplo, del número de obstetras a nivel municipio por cada mujer en edad fértil. Y resulta que cerca del 40% de los municipios en el país no tienen un obstetra, ¿no? Entonces dices, algo está pasando. O no necesariamente tenía que tener un obstetra, ¿no? Pero al menos el acceso. Pero ya te da un parámetro de que hace falta algo, ¿no? Ese tipo de indicadores nos dice, bueno, algo está pasando. También nosotros hemos acercado los indicadores con los determinantes sociales por el rezago social, ¿no? Vamos a ver cómo está la mortalidad infantil por el rezago social. Cuando uno se plantea esto, esperaría una condición lineal, ¿no? Los que tienen, y no. Algo está pasando en algunos puntos del rezago social que dices, bueno, no me lo explico con esto, ¿no? Tengo que llegar más a fondo, pero nos abre otra expectativa. Y también tenemos el marco conceptual de la epidemiología social, que, bueno, lo planteaba también Durkheim, ¿no? Que decía, bueno, el lugar donde vive está afectando a la población y por eso está suicidando, ¿no? Bueno, ahora en cuestión de salud también están afectando el acceso a los servicios, el mismo entorno, ¿no? ¿Cómo lo podemos medir? Pues haciendo investigación. Ahí es donde ustedes tienen el área, toda la beta que todavía pueden explotar, ¿no? Ahora que tenemos la información cada vez con mejor calidad, es cuando se puede explotar cada vez más. Y bueno, me faltaría, ¿qué nos faltaría para tener los sistemas en línea? En realidad como que no es el objetivo, al menos para nosotros, el tener los sistemas en línea, sino poder contar con esa información de alguna manera. E incluso un mes no nos parece como muy lejano, ¿no? Quizá para algunas cuestiones, por ejemplo, de vigilancia epidemiológica, un mes es demasiado, ¿no? Nos imaginamos, por ejemplo, la influenza, la pandemia de influenza, esperando información un mes después, ¿no? Quizá hubiera sido más fuerte el impacto en el país. Bueno, para esos casos sí tenemos sistemas que dan seguimiento puntual y al momento, ¿no? Por ejemplo, el SINAVE, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y se estaba planteando también el sistema de inteligencia epidemiológica, con las redes sociales, con otro tipo de información que pueda ser más accesible y más rápida, ¿no? Y aprovechando las redes sociales. Sí. Y bueno, tenemos también, las CLUES y el área de influencia. Bueno, ahora lo que tenemos es una beta también con la información. Nos ha faltado tiempo, pero bueno, está a disposición la información de las CLUES y próximamente del Padrón General de Salud, ¿no? Que eso les va a ayudar para poder mezclar esa información y saber qué está pasando. Quiénes están accediendo y en dónde. Que era lo que les decía, bueno, vamos a ver por qué
por ejemplo, encontramos a 3 personas, digo, no son muchas de los 98 millones que encontramos en nuestro padrón, 3 personas que tienen las 5 derechohabiencias, que tenían IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR y ISFAM, ¿no? O sea, estaba por todos. Eran hipocondríacos. Sí. Seguro privado, ¿no? Y nos faltaba seguro privado. Chamán y mesero. O sea, son situaciones que se dan y que dices, no, es que no lo puedo creer, ¿no? Te faltó el ojo de venado, además. Y el ojo de venado. Todos los formales y algunos informales. Sí. Y algunos informales. Entonces realmente es una oportunidad que tenemos ahora con el padrón, que tenemos que ir explotando, ¿no? Y que ya habrá forma. Y ahora sí. Gracias. Sí, voy a ser más rápido para que terminemos a tiempo, pero salvo que ustedes Tenemos pregunten una más. hora, ¿no? Bueno, básicamente, o sea que bueno, al menos ya comimos, ¿no? Un poquito. Mira, la verdad que cuando hablas del uso diferenciado del recurso por el agua, ya ven que al principio les decía que hacer ciencia implica cierto grado de riesgo, sumisión y aceptación. Me quedo con el riesgo. Yo creo que además de hacerlo por edad, hay que hacerlo por sexo y por nivel de ingreso. Fíjate, te voy a agregar las otras dos. Lo bueno es que había estudiado este tema y según yo no veníamos tan preparados, pero fíjate que cuando revisas, por ejemplo, quién acarrea el agua en las comunidades rurales, básicamente son las mujeres, ¿no? Y básicamente niños, leña, agua, etcétera, y por lo tanto pues tienen menos opciones de ir a estudiar o tener acceso a otro tipo de cuestiones sociales. Entonces sería muy interesante ver, por ejemplo, este tipo de cosas. Yo por ahí un día dimos una cifra, ¿te acuerdas? Cerca de 10 años y todo, pero nos generó más demanda de información, entonces a veces no aceptamos el riesgo tampoco, ¿no? Pero, y si lo vemos por nivel de ingreso, digamos, INEGI saca, bueno, si ustedes saben, LENIC, por ejemplo, por decil, vamos a ver que en proporción de su ingreso, los estratos de ingreso más bajo invierten más en la adquisición del recurso agua potable que en los niveles en los deciles más altos con niveles de ingreso más altos, pues tienen mucho mayor gasto los de niveles más bajos, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante, ¿verdad? Porque te permite hacer relaciones de correlación. ¿Se acuerdan las conclusiones del Foro Mundial del Agua en México? La conclusión fue que se dotara en principio de al menos 2 metros cúbicos de agua cada habitante y después de eso comenzarles a cobrar progresivamente, de manera que el que más consuma, más pagará. Entonces son cuestiones que se van alineando justamente con esta visión social que afortunadamente afloró en el Foro Mundial del Agua en México. Entonces yo diría que me quedaría con el riesgo de comenzar a trabajar con ese tipo de cuestiones. Obviamente el censo ambiental va a traer muchas cuestiones muy interesantes, ya te adelantaba, compañerita, que no solamente los ingenios y cafetaleras, sino la vinícola, etcétera. O sea, el censo se está levantando no solamente a nivel de, chécate, no más a nivel de sector, subsector, clase, sino se está yendo a nivel de producto. Entonces esto obviamente no se reporta a ese nivel la información, pero el hecho que la captes de ese nivel te permite disponer de información que es muy valiosa para armar ese tipo de relaciones. Entonces yo reitero, de verdad insisto en que tengamos contacto para ver qué podemos ir sacando a este nivel, ¿no? Fíjate que yo me recuerdo cuando teníamos la información del Sistema Nacional de Información del Agua a nivel de las estadísticas, sí encontramos que, por ejemplo, la industria vitivinícola era de las más contaminantes, ¿no? O que, por ejemplo, las industrias que más consumían agua era la de la recreación, pero casi su uso es casi consultivo, pero no consultivo, entonces casi la devuelven tal cual, entonces no contaminan tanto. O por ejemplo, estaba también el tema de la industria hidroeléctrica, ¿no? Donde, bueno, desde luego usan el agua y la devuelven teóricamente igual que como la absorbieron, pero entonces sería, ¿habrá que cobrarles o no habrá que cobrarles por el uso? Finalmente es un uso no consultivo, pero finalmente es un insumo también del proceso, ¿no? Entonces, habría que discutir ese tema también, pero que desde luego la información nos va a permitir ver este tipo de cuestiones, ¿no? Obviamente, el tema de la relación del Estado con la salud del entorno, bueno, ya lo platiqué. Un tema que me interesa mucho es la visión optimista que detallamos con respecto del gasto de protección ambiental. Justamente como la compañera nos regaló 15 minutos, como que tratamos de ser como muy concisos. Sin embargo, sí valdría la pena, yo destaparía el telón mucho más amplio otra vez, sería más retador. Fíjate, si vemos el gasto de protección ambiental en México, obviamente, en principio, es como que le dejamos casi todo el gasto a la Secretaría del Medio Ambiente, ¿no? Cuando dices no tendría que ser la única institución que se encargara de resarcir
remediar y prevenir el daño ambiental. O sea, básicamente tenemos que ser, diríamos que toda la sociedad en su conjunto. Si te checas el deterioro ambiental, quienes más contaminamos somos justamente los hogares. Porque en principio están las emisiones atmosféricas provenientes de los autos particulares. Y lo ligo con el tema que me preguntaba Rosario. Déjame decirte que nosotros no medimos gases de efecto criterio o de efecto invernadero, medimos, gases de efecto invernadero, gases de efecto criterio, es decir, medimos aquellos gases que tienen un impacto en la salud humana y son los que valoramos justamente a los estudios de resarcimiento para su prevención, mantenimiento, etcétera, etcétera, o control o abatimiento, para hablar de los costos ambientales. Entonces, sí está directamente vinculado, pero desde luego habría que identificar, a ver, entonces, si estamos gastando casi el 1% del PIB, yo creo que la pregunta más bien, ¿en qué estamos gastando? Y por eso decía que voy a abrir más el telón. Fíjate que nosotros encontramos que casi el 20% de los gastos, casi el 80% de los gastos de protección ambiental son gastos de remediación. ¿Qué quiere decir con eso? Que, por ejemplo, en el caso de la basura, gastamos mucho más en andar recogiendo los papelitos que tiramos los consumidores impulsivos que en educar a la gente para que no tire la basura. Es decir, casi actividades de prevención es como el 20% de la cuenta del gasto y el 80% son actividades de remediación. Entonces, el tener esta información permite justamente a quienes tomamos decisiones, ahí digo que el primer tomador de decisión es el consumidor final, porque somos los que decimos, por ejemplo, si compramos o no papas Sabritas, si compramos Twinkie Wonder, o si decimos que un modelo de celular redondo funciona o no funciona para el mercado. Entonces, desde ahí es importante conocer esta información, ¿no? Saber que gastamos más en remediar el daño ambiental que en prevenirlo, ¿no? Y desde luego, en efecto, también, nosotros también, fíjate que tenemos un pastel por ahí, no comestible, te vamos a mandar la gráfica, compañerita, donde vemos, por ejemplo, todo el daño ambiental y de qué tamaño es la proporción del beneficio ambiental. Entonces vas a darte cuenta que sigue siendo muy pequeño. Entonces, tiene razón en el sentido de que somos de repente alegóricos, sí, porque, reitero, la buena noticia es que sabemos medio sabemos gastar, pero además conocemos el rumbo. La mala noticia es que hace falta gastar mucho más, porque desde luego gastamos al nivel de, por ejemplo, de Francia, pero Francia tiene mucho menos problemas ambientales que los que tiene México. Entonces, quiere decir que nosotros tendríamos que gastar mucho más que lo que gastan los franceses. Obviamente ellos no tienen el nivel de biodiversidad que tenemos nosotros, por lo tanto no tienen tantos problemas. Entonces, así son las cifras. A veces, desgraciadamente, como son estadísticas internacionales, hay que mandarlas como tal, pero sí hay que matizarlas justamente como usted nos señala muy bien. Muchas gracias. No sé si alguna pregunta olvidé, pero si no, dice la compañera que nos quedan 20 minutos. Yo también tengo unas preguntas, pero primero le cedemos la palabra a la compañera, por favor. Gracias. Es un comentario y dos comentarios. Uno tiene que ver con la pregunta que surgió sobre el Registro Nacional de Sustancias Químicas. Yo no soy del área soy de Semarnat, no soy de esa área, entonces no puedo dar más de... Cruz, ¿no? Sí, yo la verdad no soy de esa área, pero sí puedo comentar que el RETSE incluye este Registro Nacional de Sustancias Químicas. Antes era voluntario y solo entraban industrias que querían sumarse al programa, pero desde 2013, desde el año antepasado, ya es obligatorio. Apenas, se está generando la información, según sé, pero antes eran 140 y tantas sustancias, ahora son 200 sustancias, entonces, ahí va, ¿no? Ese asunto. No podría dar más detalles, sé que se modificaron incluso algunos criterios para la inclusión de sustancias y se basa mucho también en criterios de la CCA. ¿Mi siguiente comentario o mejor me espero? Nada más es que complemento lo que tú acabas de decir, que es muy importante, pero también es muy importante comentar que justamente hay una iniciativa para que el RETSE, el Registro Nacional, etcétera, sea parte de la información de interés nacional. Es decir, que esto es una buena noticia, porque todos sabemos que para que sea información de interés nacional, además de que sea información preponderante, por ejemplo, para el medio ambiente, para políticas públicas, que tenga una garantía de calidad en el dato. Entonces, obviamente, se va a someter a toda una revisión el proceso técnico del registro y se va a mejorar para garantizar que el dato que salga sea un dato científicamente sustentado. Entonces, es una buena noticia que está la iniciativa de que sea información de interés nacional. Sí, y que justo, esto que tocas de la calidad de la información y que se convierta en información de interés nacional, la verdad es que es relevante porque
bueno, obviamente se tiene que mejorar calidad, disponibilidad, periodicidad, todo esto, pero además se destinan recursos para eso genera esa obligación por parte del Estado. Entonces eso me parece también muy relevante. Y la otra, bueno, nada más tenía que ver, es un comentario respecto a la prevención. Yo creo que sí, en cuestiones de contaminación, emisión de gases, de criterio, sí es verdad, y bueno, generación de basura y cuestiones así, sí es verdad que los hogares contribuyen mucho, pero también hay una responsabilidad del Estado que se está asumiendo, por supuesto. En algunas áreas falta mucho trabajo, pero que tiene que ver con las políticas, en cómo enfocas los patrones de consumo. O sea, tú como Estado puedes limitar cuestiones, por ejemplo, a lo mejor menos empaques en las cajas de galletas, ¿no? Cosas así. Hay una responsabilidad que el Estado no puede dejar solamente en los individuos, ¿no? Aislados, que creo que eso es algo que incluso desde las dependencias tenemos que seguir reconociendo. Y ya voy a acabar, me regreso un poquito como a esto que hablábamos de, bueno, la importancia de la información, de la generación de la información, tiene que ver con lo que decías, ¿no? Se me hace muy importante que no se pierda de vista lo que comentábamos en la mañana, que sí hay mucha información que se está generando por las dependencias, y yo lo que veo son como dos puntos a destacar, ¿no? Uno es que hay mucha información, alguna está disponible, otra no. De la que está disponible, siempre pues hay que ir como con cuidado con la calidad de la información, con la pertinencia, la relevancia. Y también, pues que en ocasiones también ocurre que está la información y no se usa, a pesar de que cumple con buenas características de calidad, de difusión y todo. Entonces yo creo que son estos foros los que permiten hacer conocer a academia que hay información desde el sector gobierno, y al sector gobierno conocer pues qué información está requiriendo la academia, ¿no? También, y generar vínculos, porque estos vínculos son súper importantes para poder ir retroalimentando y mejorando, ¿no? Esta generación y difusión de la información. Fíjate que ese último tema que dices es muy importante, o sea, el tema de la cultura estadística. Pero yo creo que el compromiso es de ambos lados, tanto del usuario como del generador de la información. Nosotros revisando este panorama, fíjense, por ejemplo, antes veíamos quién sabe, por ejemplo, que el PIB se encuentra en la sección de cuentas nacionales. Pues como que, o sea, la gente pregunta por el PIB, pero no sabe que se encuentran nacionales. ¿Quién sabe, por ejemplo, que el impacto ambiental se encuentra en cuentas nacionales? Pues tampoco. Todo lo que hicimos fue modernizar un poquito el esquema. Revisamos, por ejemplo, cuál es el perfil de los visitantes de las páginas de internet. Veíamos que algunos se metían, eran como de esos analistas de hueso, ¿no? que bajan la información, la analizan, requieren grandes cuadros, etcétera. Se le denomina mineros en el argot. Está el que solamente va, por ejemplo, cada trimestre por el dato del PIB trimestral, lo toma y no sabe qué pasa y hace su modelito. Pero está también el turista. Es aquel que va de página en página y no se detiene hasta que encuentra algo interesante. ¿Qué creen? Que el 97% de los visitantes de web son turistas. Entonces, lo que habría que hacer era comenzar a trabajar para atraer al turista y comenzar a florecer con el tema de la cultura estadística. Entonces, hicimos todo un formato, un cambio nosotros, y de entrada ya no se llama, por ejemplo, cuenta nacional, se llama PIB y cuentas nacionales. Es decir, que la mayor parte de la gente entraba al INEGI buscando PIB y no sabía dónde estaba. Ahora busca PIB y lo manda directamente a cuentas nacionales. Y dentro de cuentas nacionales, bueno, pues están todas las cuentas satélite, dentro de las cuales aprovecho, tenemos ya la cuenta de salud. Alguien decía que trabaja con la Secretaría, trabajamos con ellos ya la cuenta de salud, trabajamos la cuenta de vivienda, la cuenta de cultura, la cuenta de instituciones no lucrativas, es decir, del sector civil de la sociedad, trabajamos las cuentas del medio ambiente, trabajamos la cuenta de turismo y del trabajo no remunerado de los hogares. ¿Cuánto vale el trabajo que hacemos todo el mundo en casa, no? Y ahora lo podemos encontrar tranquilamente, pero además van a encontrar que de entrada son algunos gráficos animados, infogramas, etcétera, que hace que el turista se quede a ver básicamente lo que estamos haciendo, con trabajos muy sencillos, pero muy colorido, pues, ¿no? Y desde luego después tenemos también una liga que te lleva a los mineros y te lleva justamente al que solamente va por un dato. Este esquema, yo diría que duplicado o triplicado no. Cuando teníamos algo así como 20,000 visitantes,
lo pasamos a las casi 400,000 visitantes. Entonces, este es un esquema muy interesante, pero la verdad se elaboró pensando en trabajar justamente en la cultura estadística. Entonces, esto es un poquito parte de un esquema en el cual buscamos llegar, que esta información que estamos generando llegue a todos los niveles. Si se fijan, por ejemplo, ahora INEGI manda mucho en Twitter, en Facebook, etcétera, mandamos muchos infogramas con spots en donde podamos identificar resultados importantes que son necesarios, pero que atraigan justamente a la gran masa de los visitantes o internautas. Muchas gracias. Por favor. Sí, gracias. Yo nada más quiero, a nombre de CONAPO, ofrecer los insumos que en CONAPO se trabajan. Nosotros no generamos indicadores ambientales propiamente, pero sí los insumos para que ustedes construyan muchos de los indicadores que utilizan, y solamente saber que estamos a disposición y pueden visitar nuestra página, pueden ponerse en contacto conmigo o con mi directora y podemos ofrecer toda esa información que ustedes requieren. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Nadie más? Yo tengo otra. Bueno. El otro día buscaba yo tasas crudas de mortalidad por causa en el INEGI y me estuve como un buen rato. Tuve que hablar hasta San Luis Potosí, etcétera, para preguntarles, ya me dieron pero es un poco amigable la página, muy complicada. Entonces yo creo que eso debieran de mejorarlo, porque yo más o menos sé cómo se maneja eso, pero para cualquier gente que quiera, y a veces es importante porque quieres hacer comparaciones y las quieres hacer rápido. Precisamente era en preparación para este seminario, y me estuve un buen rato y finalmente me cansé y dije hasta luego, adiós. No lo obtuve, ¿no? Entonces, también eso, que no sea tan complicado, porque entonces te meten en una paginita y le tienes que decir, etcétera. No sé si eso también es parte de lo que Mira, requeriría. La verdad que a veces uno habla, dice como le fue en misa, ¿no? O sea, lo que yo comento es desde la parte de las cuentas satélite y cuentas nacionales. Tú con 3 clics, son 3, ¿no? Le das clic y llegas a las cuentas ambientales de México. Así de fácil. Obviamente es un esquema que se está difundiendo en todo el INEGI. Comenzaron justamente con la Dirección General de Estadísticas Económicas, donde están los censos económicos, las encuestas a establecimientos, las cuentas nacionales, entre otro tipo de estadística, ¿no? Obviamente esto va a ir sumándose justamente a la parte de estadísticas sociodemográficas, etcétera, etcétera. Pero digamos que ya el camino ha empezado y ha empezado muy bien. Con 3 clics, usted le puede encontrar rápidamente las cuentas ambientales de México. Y antes les pasaba a los usuarios eso, que le daban 80 clics y no las encontraban, ¿no? Bueno, como dicen, cada quien habla como le va. Yo he tenido muy buenas experiencias con INEGI. No sé, yo creo que yo soy de ese perfil de usuarios que me tienen bien detectada, que no me quedo tristeando. Eres minera. Sí. Yo he tenido buenas experiencias, por ejemplo, con la ENIG. Un día en la madrugada del domingo mandé una pregunta de atención a usuarios y el lunes en la tarde ya tenía la respuesta. Entonces yo creo que sí ha habido un esfuerzo muy, muy importante en apoyarnos y todo. Sí, a veces es complicado un poco manejar la página, pero bueno. Mi pregunta era, hablamos mucho calidad de aire, agua. Sabemos que hay esfuerzos por medir ruido. ¿Están haciendo algo? ¿Tienen pensado algo? Otro tipo de contaminación como la de la luz lumínica. Uh-huh. Sí. ¿Están pensando interactuar con otras instituciones? ¿Qué podemos esperar algo pronto? Sí, mira, José, me hace que... ¿Puedo pedir mi cartita? Usted pregunta puras cosas bien difíciles, pero mire, la cuenta del gasto de protección ambiental, ¿se acuerdan que les ponemos la que es la cuenta ambiental general? Presenta el impacto, o sea, la parte negativa. Y la parte del gasto de protección ambiental es como la parte de reposición, la parte positiva. En esta parte positiva se usa como base un clasificador llamado SERI, el Sistema Europeo para la Recolecta de Datos, que fue adoptado por Naciones Unidas como el clasificador general, de donde deriva el famoso CAPA o CEPA en inglés, ¿no? En donde vienen aproximadamente, son 9 grandes grupos de actividades. En uno de esos grupos de actividades está el abatimiento y control del ruido, de las vibraciones, contaminación lumínica, etcétera, etcétera.
Y obviamente nosotros sí encontramos básicamente gastos a favor del medio ambiente en abatimiento y control de las vibraciones, del ruido. Es más, hay hasta contaminación visual, por ejemplo, ¿no? Lo tenemos medido justamente. Y básicamente es en los estados en donde se da más este tipo de gastos. Entonces, cuando nosotros identificamos en una entidad federativa, ustedes saben que a veces la cuenta pública, por ejemplo, que es oro molido para los investigadores, de repente el nivel de apertura no es el mejor. De repente pues viene por partida programática, programa específico, etcétera, pero hay que checar lo que conocemos como el analítico de resultados, que es todo justamente el historial en verbo, por sintetizarlo, nos describe básicamente de qué se trata esta acción. Entonces nosotros tenemos cuenta pública y tenemos analítico de resultados. Con el analítico podemos hacer imputaciones para abrir justamente esas partidas que luego vienen cerradas. Un ejemplo, la Comisión Nacional de Zonas Áridas presenta un proyecto que se llama Mejoramiento de Suelos y Generación de Empleos. Entonces dices, ¿a dónde lo pongo? ¿En la cuenta del empleo, del trabajo, o la pongo en la cuenta del medio ambiente? O sea, como ellos lo presentan armado, es muy difícil saberlo. Entonces, lo que tienes que hacer es imputaciones, cuántos empleos generaste, cuánto gastaste en él, y por diferencia sacas lo que se gastó en la remediación de suelos, por ejemplo. Entonces, hay que hacer un análisis, básicamente, dirían unos amigos de Chile, que en México hacíamos trabajo de arqueología para poder identificar este tipo de gastos. Entonces, no siempre es tan sencillo que vengan abiertos. Entonces, hay que hacer este tipo de esfuerzos. Cuando viene, por ejemplo, la partida de abatimiento y control del ruido, las vibraciones y contaminación visual, obviamente también hay que hacer la lectura del analítico para saber cuánto corresponde a cada uno de estos temas para poderlos incorporar. Obviamente, en el 95-96% de los casos tenemos éxito de poderlos abrir. Hay ocasiones en que no se pueden abrir y por eso de repente encuentras que el rubro de otros es muy grande, ¿no? Bueno, así es, pero preferimos ponerlo como otros y no dejar de lado cifras que son importantes para la política pública del país. Entonces, sí cuesta mucho, pero reitero, está medido. A lo mejor no lo publicamos de esa manera, ¿por qué? Porque a lo mejor son 7 pesos, son 8 pesos, son cuestiones muy poquitas, pero lo que sí quiero decir que ese trabajo de arqueología, además de los estados, nos vamos a los municipios, donde, como ustedes saben, de repente la cuenta pública, como no es obligación para los municipios presentarla, a lo mejor no tiene la misma oportunidad que la federal. Entonces, lo que tomamos son los balances de diario, los asientos de diario. Son volúmenes enormes con fajos, a veces mimeografiados, a veces fotocopias, etcétera. Entonces, vamos identificando cuánto se gastó en X municipio en materia de, digamos, de la limpieza del auto, del presidente municipal, a lo mejor del Día de las Madres, y vamos identificando cuánto se gastó, por ejemplo, en desasolve de coladeras, cuánto se gastó en mantenimiento de jardines, y vamos haciendo las sumas pequeñitas, pero al final llegamos a un rubro interesante. Es la única forma de encontrar cuestiones como contaminación lumínica, abatimiento del ruido, de las vibraciones, etcétera, etcétera. Tengan la garantía entonces de que el dato que le estamos dando es un dato exhaustivo. Y solamente cuando nos queda la duda que de plano no lo podemos abrir, optamos por no meterlo para no hacer sobreestimaciones.